Bien, mis hermanos, los invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, que es donde nos encontramos, recordándoles que estamos desarrollando una serie expositiva, progresiva. Estamos desarrollando una serie de sermones. Le damos gracias al Señor. Así que vamos a estar leyendo Hechos capítulo 2, versículo 22 y versículo 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que vamos a estar frente a la palabra del Señor. Vamos a estar en este momento exponiendo este texto, reconociendo lo que la palabra de Dios nos guía a través de esta serie. El domingo pasado nos dimos a la tarea de analizar por medio de esta exposición el primer sermón cristiano, dirigido en este caso lleno de todo el Espíritu Santo, lleno de poder por parte de Pedro. Y vimos cómo él se levanta en medio de la multitud, en medio de la burla y el asombro de las personas que estaban presentes, motivo de el momento en que el Espíritu Santo impartió poder sobre la iglesia. Y él pone en acción precisamente este poder otorgado por el Espíritu Santo. Vimos en la primera parte de este sermón, el domingo pasado, que Pedro pretendía señalar cómo lo que estaban escuchando y viendo era una promesa cumplida, a lo que le colocamos ese título como primer punto dentro del sermón de Pedro. Le llamamos la promesa cumplida. Para esta mañana estaremos nosotros tratando entonces el punto número 2 dentro del contenido de este glorioso sermón predicado por Pedro. A este segundo punto le llamaremos un evangelio anunciado. Un evangelio anunciado. De manera que vamos a estar desarrollando el segundo punto, recordando que ya vimos una promesa cumplida, que fue lo primero que estuvo trazando Pedro, y ahora veremos un evangelio anunciado. Hechos capítulo 2 del versículo que estuvimos analizando y leyendo en el inicio. El apóstol Pedro pasará a demostrar cómo lo que estaban contemplando todos allí presentes era el cumplimiento de la profecía. Si bien ya lo explicó a través de textos del Antiguo Testamento, ahora anunciará el evangelio. Ahora recordemos que el poder prometido por el Señor Jesucristo, recibido por medio del Espíritu Santo para todos los que estaban presentes, no era otra cosa que para contar las maravillas del Señor, no era otra cosa que para anunciar el evangelio. Todos aquellos que estaban presentes ese día iban a darse cuenta que la capacidad que iban a recibir todos aquellos que eran la iglesia del Señor, ahora iglesia neotestamentaria, no era otra que la capacidad de predicar, de anunciar el evangelio. De manera que Pedro iba a utilizar esta oportunidad, la oportunidad del evento, la oportunidad de la burla y la oportunidad también del asombro de los que estaban allí para anunciar el evangelio. Y de hecho no había otra razón que motivar a Pedro sino a predicar el evangelio. Para eso fue capacitado. Las palabras de Pedro deben medirse como poderosas en la medida que ellas hagan un eco de las palabras de Cristo, de la obra de Cristo, de la vida misma y la misión de Cristo. En eso consiste un sermón poderoso. Es por eso que con mucha dificultad, con mucha escasez, podemos nosotros determinar que el día de hoy escuchamos una verdadera predicación del evangelio. Hoy sermones son revestidos
de enseñanza humanista, de enseñanza altamente plagada de deseos y deleites y sueños y anhelos y esperanzas humanas, pero hay una ausencia total del Evangelio. Por eso no debemos nosotros señalar a esas predicaciones o a esos sermones como poderosos, por más que hagan llover truenos, centellas, milagros. Si no hay una predicación del Evangelio, no es una predicación evangélica, no es un sermón poderoso. Pedro se propone hablar del Evangelio. Y es bueno que nosotros reconozcamos las características específicas de ese evangelio que enseña Pedro, porque si queremos nosotros sermones evangélicos, deben estar llenos del evangelio en realidad de Cristo, no de cualquier otro evento, situación, circunstancia que nosotros pretendamos llamar evangelio. Es por eso que cuando hablamos de el evangelio predicado, no trata de nada más sino de una persona, y esta es Cristo. El evangelio trata de Cristo, no hay otro mensaje, no hay ningún otro contenido sino a Cristo, crucificado, resucitado, en gloria y majestad, y regresando por segunda vez. Por tanto, si no hablamos de Cristo, nuestros mensajes no son evangélicos. Podemos hablar de lo bueno que es Dios. Podemos hablar de lo interesado que está en mejorar nuestra vida. Podemos hablar del gran deseo que tiene Dios de ser aceptado por los hombres. Pero si hablamos todas esas cosas, no estamos predicando el verdadero evangelio. Es un evangelio falso, una mentira hueca que no soportaría ningún peso. Ese no es el evangelio. Y con tristeza debemos nosotros señalar que lo que se predica en muchas congregaciones hoy no es el evangelio. Y si nosotros nos sumáramos a esa falsedad, lo único que merecíamos nosotros, que mereciéramos ser llamados, si anunciamos tal cosa, es malditos de Dios. Como dice Pablo a los Gálatas en capítulo 1, versículo 8, más si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Maldito de Dios. Porque el evangelio no consiste en ninguna de esas cosas, ni en comida, ni en bebida, ni en lujos de este mundo, ni en realizaciones personales o éxitos empresariales de este mundo. El evangelio consiste solo en una persona, en Cristo, en crucificado para la redención de su pueblo. Pedro nos habló del evangelio, y bueno es que en este sermón entonces vayamos hasta allá, abramos nuestro corazón una vez más a las realidades poderosas del evangelio, y nunca olvidemos que nuestros labios deben hablarse, no para hablar, no para anunciar, no para declarar nada más, sino el mensaje, el glorioso mensaje de Cristo. Lo que esta sociedad necesita, lo que esta generación necesita, es el evangelio. Por eso, mi hermano, quiero que analicemos algunas de estas características específicas que Pedro presenta en esta predicación gloriosa de lo que es el evangelio. Y lo primero que Pedro hace es anunciar la condición de Mesías, de Salvador y Dios de nuestro Señor. Lo primero que hace es anunciar la condición de Mesías, Salvador y Dios de nuestro Señor. Ese es el primer punto entonces dentro de la presentación del evangelio que hace Pedro. Esto es bastante evidente por los nombres que emplea Pedro en esta predicación. Repito, anuncia la condición de Mesías, Salvador y Dios. A lo largo de su discurso, Pedro utiliza 4 nombres específicos y que describen la condición de nuestro Señor como Mesías, como Salvador y como Dios. Si analizamos bien, lo primero que
El primer nombre que emplea Pedro es Jesús. Jesús. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Este nombre, aunque puede ser muy natural, conocido y utilizado entre nosotros dentro del contexto judío, debemos recordar que Jesús es la presentación griega del hebreo Yeshua, que traduce el que salva. El que salva. Así que Pedro se levanta y habla de Jesús, de el que salva, recordando así que desde el inicio, el momento en el que se le asignó este nombre a la encarnación de nuestro Dios, desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, este nombre vino a determinar su misión. Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que su solo nombre identifica su misión. Identifica su labor, lo que él vino a hacer. Ese es el nombre que a la humanidad del Señor se le había colocado, pretendiendo con ello definir su carácter salvador, establecer lo que él vino a hacer. Así que Pedro se levanta y dice: Jesús, el Salvador, el que salva. También utiliza el nombre Cristo. En su discurso le llama Cristo. Y este es el nombre oficial que se le da al Mesías, que equivale a lo que en el Antiguo Testamento se presentaba como el ungido. Hablando del carácter, precisamente del carácter de escogido de Dios, sellado de Dios desde la antigüedad. Note lo que dice el versículo 30 de Hechos 2. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y el versículo 31, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El versículo 36 de Hechos 2 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que Pedro en su discurso habla de Jesús como el que salva, pero también le da el nombre de Cristo para que todos los oyentes entiendan el carácter de ungido, escogido de Dios. Así como se ungía al sacerdote, al profeta y al rey, Cristo era aquel que había sido ungido. El tercer nombre que Pedro utiliza a lo largo de su discurso para dársela a nuestro buen Salvador es Señor. Señor. El nombre griego es Kurios. Este nombre Kurios, recordemos, es atribuido en el Antiguo Testamento en la versión griega llamada la Septuaginta y se le da a Dios. Dios es llamado Kurios en el Antiguo Testamento. Ahora Pedro dice que nuestro Señor, que Jesucristo es Kurios. Es el equivalente al hebreo de Adonai. Cuando se hablaba de Adonai, que es el Dios de todas las cosas, Dios de todos. Por lo tanto, Pedro se levanta en esta predicación evangélica y llama a nuestro Señor y Salvador como el Kurios, como el Dios de todas las cosas. Bien, hasta este momento entonces Pedro en esta definición del Evangelio reconoce por los nombres el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto nombre que le da es Jesucristo.
Es de notarse que se trata de una construcción que se hace en el Nuevo Testamento, adhiriendo el nombre entonces Jesús, que es el que salva, con el nombre Cristo, que es el ungido. Por lo tanto, este nombre único viene a significar el Salvador ungido. El Salvador ungido, que define de alguna manera toda la esencia de lo que es nuestro Señor. Eso aparece en el versículo 38, cuando Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Bien, así que 4 nombres son empleados en esta predicación del Evangelio, en esta exposición del Evangelio, y que es bueno que nosotros entendamos lo que Pedro pretende hacer: hablar del carácter de Cristo, hablar de Él. Él es Jesús, Él es el que salva, Él es el Cristo, el ungido, Él es el Dios de todas las cosas, el curio, Él es Jesucristo, el ungido Salvador. Así que no se trataba de un sermón en el que Pedro hablaría de alguien que quizás conocía un poco de él, o que medianamente sabía algo de ese Cristo. Como podríamos nosotros o cualquiera de nosotros levantarse a predicar el Evangelio sin conocer de Cristo, sin conocerlo realmente a Él. Pero Pedro deja ver que si va a hablar del Evangelio, el Evangelio en esencia se trata de reconocer el carácter de Cristo, el carácter de Jesús, de Él como el Salvador, pero también como Dios, del ungido, del escogido de Dios, pero también de Él como Dios. Ninguno de nosotros podría predicar del Evangelio si no conoce a Cristo. Es imposible, porque el Evangelio trata de Él, de su persona, de su obra, de su carácter, de su misión, de su naturaleza. Yo me asombro cada vez que escucho a un creyente referirse a la obra que hacen los testigos de Jehová o que hacen los mormones, y se refieren a ellos y dicen: mira cuán buena evangelización hacen los testigos de Jehová, hacen los mormones. Pero mi querido hermano, ellos no evangelizan. ¿Por qué no evangelizan? Un mormón no podría evangelizar porque no reconoce a Cristo como Dios y Señor. Un testigo de Jehová no evangeliza porque no reconoce a Cristo como Dios y Salvador. Y el Evangelio es eso, es reconocerle a Él como su carácter salvador, como su carácter divino, como su carácter ungido. No hay evangelización si no se centra ella en Cristo. Cualquier método en el que se anuncie o se proclame una supuesta verdad a la que ella declara o pretende señalar, pero que no exhiba a Cristo como lo hizo Pedro, no es predicación del Evangelio. Si no se enseña a Él como Pedro lo hizo desde sus nombres, como Salvador, como Mesías prometido, como el ungido de Dios, como Dios mismo dueño de todo, si no se presenta al Señor de esta manera, no es Evangelio. Es cualquier otra cosa y puede colocarle usted cualquier nombre, pero no es el Evangelio. Ahora, Pedro entendía muy bien, Pedro le había visto, le había reconocido, Pedro le entendía a Él como todo lo que había anunciado a través de sus nombres. Pedro le había visto como Mesías, como ungido, como Salvador, como Señor, como dueño de todo. Él sabía muy bien que Cristo era todas esas cosas. Y describe su condición de Mesías, la condición de Mesías de Cristo, de nuestro Señor, a través de la evidencia. Y hay 3 evidencias que cita Pedro para reconocer la condición de Mesías de nuestro Señor. Las 3 evidencias son: número 1, que fue aprobado por Dios.
Número 2, que fue un instrumento de la mano de Dios, instrumento de la mano de Dios. Y número 3, que fue certificado como Mesías públicamente. Que fue certificado como Mesías públicamente. De manera que esa posición que le está dando Pedro en esta predicación de que Él es el Mesías, que en realidad Él es el Salvador ungido, consta de estas 3 evidencias: probado por Dios, instrumento de la mano de Dios y certificado públicamente. Dice el versículo 22 de Hechos 2: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El Mesías entonces no vendría de otra manera que no fuese certificado por Dios, que no fuese certificada esa forma de venir por Dios. Debía ser aprobado, elegido por Dios. Y los judíos sabían muy bien que para ser considerado enviado de Dios, debía certificarlo Dios mismo, no la persona. O sea que Dios debía garantizar, debía emplear distintos medios para demostrar que esa persona que había llegado venía de parte de Él, que era aquel que era enviado en realidad del Señor. En el caso de nuestro buen Dios, leemos en Mateo capítulo 3 versículo 17, nuestro Señor Jesucristo está siendo bautizado y Dios evidencia que Cristo es el enviado. Cuando su bautismo escuchamos nosotros decir lo que registra Mateo en capítulo 3 versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aún en el momento en que Pedro está predicando, en medio de la multitud había muchos que habían escuchado la voz de Dios. El mismo Pedro y estaban allí muchos testigos de cómo el día del bautismo de nuestro Señor, la voz que descendió del cielo demostró que Él era confirmado, aprobado por Dios, cuando escuchan al Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, en una forma más íntima, Pedro en el monte de la transfiguración nuevamente escucha estas palabras en Mateo 17:5, cuando dice: mientras él aún hablaba, una nube de los cielos cubrió, y hay que una voz de la nube, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. De manera que Pedro está diciendo: Él es el Mesías, aprobado por Dios, certificado por Dios. Esto de la voz que descendió del cielo, la voz que se escuchó del cielo en el bautismo y luego en el monte de la transfiguración, podía ser debatida por muchos. Quizás muchos podrían decir: en realidad no escuchamos nada. O algunos podrían señalar: Pedro, solo tú la escuchaste. Pero Pedro no se queda solamente con esta señal, sino que también muestra que hay otras evidencias que demuestran la condición mesiánica de Cristo. Cuando dice que Él fue aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Así que Pedro no solamente se queda con la clara señal de la voz del Padre desde el cielo, sino que todos los que estaban allí presentes podían certificar que Jesucristo hizo milagro, evidenció ser el Mesías enviado por Dios. Había muchos en medio de la multitud que estaban escuchando a Pedro, que fueron alimentados con los panes que el Señor multiplicó.
Muchos de ellos fueron liberados de la presencia de demonios o de enfermedades. Sabían de los milagros hechos por el Señor Jesucristo. Y sabían que un enviado de Dios, que el Mesías, vendría con esas señales. Aún los mismos líderes religiosos no podían negar las señales que el Señor Jesucristo mostraba y que con ello ratificaba su condición de Mesías. Un ejemplo lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Que nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aún los líderes religiosos entendían por el obrar de Cristo que Él era enviado de Dios. Así que, mi querido hermano, en este primer punto de esta predicación del Evangelio, Pedro evidencia que Cristo es Mesías, que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios. Cada vez que nosotros vayamos a predicar el Evangelio, recordemos lo que Pedro está haciendo. Anunciar el Evangelio es hablar de la naturaleza de Cristo, de su condición de Salvador, de su condición de enviado de Dios, de su condición de Dios mismo. Pasemos entonces al siguiente punto de esta predicación del Evangelio por parte de Pedro. Y el segundo punto es que Pedro anuncia su humillación pública. Su humillación pública. Entonces el Evangelio consiste no solamente en señalar a Cristo como el enviado, sino a Él también como humillado. La humillación de Cristo es determinante para la predicación del Evangelio. No podemos hablar del Evangelio sin hablar de la cruz. No podemos hablar del Evangelio sin hablar del sufriente Señor que va a la cruz, al madero. Los términos empleados por Pedro para hablar de la humillación, de la condición de humillación del Mesías, son entregado. Número 1, entregado. Número 2, prendido. Número 3, asesinado. Y número 4, crucificado. Él emplea estos términos para sintetizar la humillación de Cristo: entregado, prendido, asesinado, crucificado. Léalo en el versículo 23 de Hechos 2. A este, después de haber hablado de la naturaleza de Cristo, de haber hablado de su condición de Dios y de Mesías, él dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es como si Pedro hiciera un recorrido por los momentos más dolorosos de nuestro Señor en su humanidad. Pedro habla muy bien entonces de cómo Cristo pasa de hacer aquello que era una condición propia del Mesías, de beneficiar a otros con milagros, de beneficiar a otros con su misericordia, pasa entonces a describir su humillación. Él es entregado, el Mesías Salvador y Dios es entregado, es prendido, asesinado y crucificado. Pedro sabía muy bien todo esto que vivió nuestro Señor. Él sabía cada uno de los pasos de la humillación de Cristo. Y él sabía, puesto que fue advertido por el mismo Señor, que experimentaría cada una de estas humillaciones. En Marcos 8:31.
El Señor les dijo y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces Pedro sabía muy bien cada uno de los padecimientos que Cristo iba a enfrentar, puesto que el Cristo mismo lo enseñó. Pero todavía más, y creo que en una forma más dolorosa, Pedro sabía muy bien que Cristo vivió cada uno de esos momentos de humillación, puesto que el mismo Pedro lo abandonó, puesto que el mismo Pedro no estuvo allí. En el momento en el que el Señor vivió cada uno de esos momentos, lo vivió también en la más honda de la soledad. Cristo vivió las penas y bebió cada una de ellas solo. Nadie estuvo allí. Pedro le negó, Pedro le abandonó. Sus sufrimientos fueron enormes, pero fueron mucho más enormes por la soledad. Entregado por Judas, abandonado por los 11, prendidos por el Sanedrín, crucificado por el Imperio Romano. Todo esto pretende sintetizarlo Pedro en estas declaraciones. Ese gran Mesías enviado para beneficio del pueblo fue entregado, prendido, crucificado. El Evangelio habla de Cristo como Mesías, mi hermano, pero habla de Él padeciendo injustamente, padeciendo, sufriendo dolor como nosotros no podríamos jamás soportar, puesto que entendemos que el sufrimiento de Cristo era en nuestro lugar. Y Pedro enseña muy bien esto y lo matiza en una forma tan maravillosa, puesto que agrega elementos que deben ser reconocidos en esta predicación del Evangelio. Habla de la total responsabilidad del hombre y de los presentes en la muerte del Señor Jesucristo, pero también habla de la total soberanía de Dios en medio de esa circunstancia. Cuando dice específicamente el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro habla entonces de cómo cuando Cristo está en la cruz, cuando Cristo sufre esa honda pena, nada de esto escapa de la soberanía absoluta de Dios. Y era importante que Pedro reconociera esta verdad, porque de lo contrario, nosotros pensaríamos que el hecho de que Cristo fue a la cruz y murió de esa manera y que al final se obtiene la salvación por la cruz obedece a las circunstancias que de alguna manera llegaron en forma sola, arbitraria, y se reunieron para hacer de Cristo entonces nuestro Salvador. Si esto fuera así, el autor entonces de nuestra salvación sería el Imperio Romano. Pero al hablar Pedro de cómo Dios, su conocimiento y su consejo estaban ya determinando la muerte de Cristo, está señalando que el autor de nuestra salvación no son las circunstancias adversas que Cristo vivió, sino el mismo poder de Dios, del Padre, en ejecutar ese plan maravilloso trazado desde la eternidad. Cristo muere en la cruz porque el Padre lo había planeado así. Cristo sacrifica su vida porque el Padre exigía tal sacrificio para la propiciación por nuestros pecados. Pedro señala muy bien la total soberanía de Dios en el Evangelio, en la muerte del Señor, pero también señala en forma clara la responsabilidad del hombre.
Ustedes los prendieron, les dice Pedro. Ustedes los mataron. Por manos de inicuo lo crucificaron. El Evangelio señala la total responsabilidad del hombre que tiene delante de Dios por sus pecados, por sus acciones. Estas dos verdades deben estar presentes en la declaración del Evangelio. No podemos irnos a un extremo nada más. No podemos quedarnos solo con una de ellas. Las dos deben ser enseñadas. La realidad de que nuestra salvación y aún los padecimientos de Cristo estaban ordenados por el Padre. Recordemos Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Desde mucho antes estaba anunciado. Y Pedro enseñó esta verdad y la repetiría una y otra vez. Ejemplo de ello lo vemos en su carta universal, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire lo que dice el versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta es la predicación del Evangelio, mi hermano. Hemos visto hasta este momento que Pedro presenta el Evangelio desde la persona y la obra de Cristo, puesto le señala como Mesías y le señala humillado por los inicuos de acuerdo al plan glorioso del Padre. Hasta ahora esto es lo que ha definido Pedro como el Evangelio. Veamos entonces el tercer punto. Pedro entonces no solamente habla de su venida como Mesías, él como enviado, como Dios encarnado, sino que pasa a hablar de él como humillado. Y la gran verdad en la que termina Pedro definiendo el Evangelio, la tercera parte, el tercer contenido que Pedro expone del Evangelio, es que Cristo es exaltado en forma gloriosa. Entonces le muestra como enviado, le muestra como humillado, pero también le muestra exaltado. Este Mesías Salvador ungido de Dios, Dios encarnado, Salvador clemente, fue humillado hasta lo sumo, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo, mi querido hermano, es también un elemento esencial de la predicación del Evangelio, ya que tú y yo no predicamos a un Cristo que se quedó en la tumba, predicamos a un Cristo vivo. Predicamos a un Salvador, no recordando sus acciones, no recordando sus hazañas y de alguna manera viendo en él un modelo de vida para imitarle nomás, como hacen otras religiones. No, predicamos a un Cristo que todavía vive, que en este momento está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. La resurrección de Cristo es la fuerza de la predicación del Evangelio. Es lo que nos hace seguir adelante, aunque esta misma vida se desvanezca. La resurrección de Cristo es la gran noticia de cómo nuestro Salvador venció la muerte para así obtener la salvación para los suyos. Pedro presenta la exaltación de Cristo y lo presenta como algo merecedor, que Él es dignamente merecedor de esa exaltación, que es algo justo, que Él debe ser exaltado.
Y lo señala desde distintas formas. La primera de ellas es que Cristo es exaltado siendo levantado de la muerte. Siendo levantado de la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y yo espero que usted vayan entendiendo y comprendiendo la forma en que Pedro va presentando su mensaje del Evangelio. Note que él parte de la realidad de Cristo como Mesías, como Salvador y como Dios dueño de todo. Eso es lo que Él vino a hacer, a salvar, a ser nuestro Rey, a ser nuestro Señor. Luego pasa a hablar de lo que el hombre hizo con ese Mesías. Fue humillado profundamente hasta lo sumo, fue crucificado en la cruz, pero eso era el plan del Señor. Y ahora, después de esto, no se queda con la humillación, sino que pasa a la exaltación gloriosa. Esta exaltación comprende algunos elementos que debemos reconocer. El primero de ellos, que claramente señala Pedro, es el levantar a Cristo de la muerte. Este es el primer paso de la exaltación de Cristo. La muerte no le podía retener. Y para Pedro es algo lógico, no podía la muerte retener. ¿Cómo la muerte iba a retener a aquel que era el dador de la vida? ¿Cómo la sombra podía cubrir para siempre a aquel que es la luz misma? ¿Cómo podría el Hades contener a aquel que es el dueño del universo? Era lógico para Pedro entonces presentar esto. Cristo debía resucitar. Un evento profetizado en el que Pedro va a citar a David y le llama a él profeta. En el versículo 25, leámoslo cuando dice: porque David dice de él, hablando de Cristo por el contexto, Pedro señala que David habla de Cristo, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro toma el Salmo 16 y señala, inspirado por el Espíritu Santo, cómo David hablaba no de él en una forma lógica, sino que hablaba de Cristo. Aunque David estaba movido por circunstancias específicas, inspirado también David profetizó entonces de la resurrección de Cristo. Pedro lo presenta de esta manera, diciendo que David no iba a verse a sí mismo como una persona que viviría eternamente en su carne. Por eso dirá el versículo 29 en adelante: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo que está diciendo Pedro es claramente estas palabras. David no hablaba de sí mismo, porque todos conocemos la tumba de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces claramente Pedro señala a la multitud que la exaltación de Cristo inicia cuando Él es levantado de la muerte, y esto ya fue profetizado desde la antigüedad por David. El segundo evento
o suceso que reconoce la exaltación de Cristo, que señala la exaltación de Cristo y que Pedro anuncia en su predicación del Evangelio, es que Él es ascendido a la diestra del Padre. No solamente resucitado, sino que también es ascendido. Hechos 2:33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro muestra la condición de Cristo de exaltado, exaltado a la diestra del Padre, en una posición soberana, en una posición de gobernante. Aquello que señalaría Pablo luego en Filipenses capítulo 2, versículo de 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La humillación había terminado y ahora la exaltación se daba, no solamente resucitándole, sino sentándole a la diestra. Y esto habla de gobierno, de autoridad, de poder. Cristo recibe esta autoridad. Y Pedro lo explica citando nuevamente a David en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cuán impactantes son estas palabras de Pedro, citando a David y cómo David no se sentó a la diestra del Señor, y aún diciendo Señor. Recuerde, Curios Adonai, Dios de todo. Está diciendo Pedro que Dios, el Adonai del Antiguo Testamento, le ha dicho a Dios, ahora el Cristo resucitado, le ha dicho: siéntate a mi diestra, Dios, y gobierna sobre todas las cosas. Pedro, delante de todos los que estaban escuchando, estaba reconociendo el señorío y la deidad de Cristo por sobre todas las cosas, y que ese Dios eterno estaba ahora a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean derrotados. Así que esa exaltación gloriosa también hace parte de la predicación del Evangelio. Pero permítame allí agregar un punto más. Y es que la evidencia de la exaltación a Cristo, se le ha entregado un poder sobre la iglesia. Se le ha entregado poder sobre la iglesia. El versículo 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en este punto debemos nosotros entender que Pedro regresa al inicio de todo esto, de toda la razón de la predicación. Recordemos que el Espíritu Santo llegó a ese lugar impartiendo autoridad y poder a la iglesia. Esto se produjo con estruendos y con la facultad de hablar en lenguas. En este caso, de transmitir el mensaje del Evangelio en otras lenguas a los que estaban allí presentes. Y esto fue notorio a todo el pueblo, los cuales se amontonaron a ver lo que pasaba. Pedro inicia esto demostrando cómo esa realidad, ese evento glorioso, era una profecía dada en el Antiguo Testamento, específicamente por Joel. Y ahora predica el Evangelio, que se trata de Cristo, de Él entonces enviado, humillado y ahora exaltado. Y termina Pedro diciendo: ese Cristo que es exaltado es el que ha hecho todo lo que ustedes ven y oyen en este día.
todo lo que ustedes están presenciando es preciso por la autoridad de ese Cristo al cual ustedes entregaron, al cual ustedes crucificaron. Por eso dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aterriza Pedro todo lo dicho, lo que vieron y lo que escucharon, la capacidad de anunciar el evangelio en otras lenguas, el denuedo de la predicación es por obra de Cristo en medio de su pueblo. Por medio de su Espíritu capacitando a la iglesia, Cristo sigue edificando a su pueblo, edificando su iglesia. Es exaltado Cristo, puesto que la iglesia se levanta y predica el evangelio, su obra. Al llegar y al terminar esta predicación del evangelio, yo encuentro que el versículo 36 es una poderosa conclusión. Después de hablar de la profecía de Joel, después de hablar de Cristo, termina entonces en esta conclusión Pedro, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Note el lenguaje, es una conclusión. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la conclusión a la que llega Pedro entonces. Todas las personas deben saber, y es la intención del evangelio, que Cristo vino como enviado de Dios, que fue humillado hasta lo sumo, que fue después exaltado por Cristo y hoy es Señor y Cristo. Y todo aquel que no reconozca su señorío será condenado eternamente. Y todo aquel que se humille ante su señorío gozará de la salvación que Él promete para los que son suyos. Esta es la predicación del evangelio, mi hermano. Este es el evangelio que debemos anunciar con ahínco, con poder, con autoridad, reconociendo que no hablamos de otro, sino de nuestro amado Salvador. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a predicar con denuedo el evangelio. Oremos.